Esto no es un espejo. ¡Ay, coño! Ni la cámara. Si quieres que te quiera, dame chiochinos. Pilláisme en el almuerzo. Me gusta almorzar fuerte. Lo que pasa es que el zumo de naranja siéntame mal, prefiero el de manzana. Ay, bueno, tengo este vasín de sidra que, bueno, parece un vaso de cristal de Murano, pero no son de decoraciones, son les mis amigas que tuvieron el otro día aquí tomando sidra, y bueno, cada una deixó el so carmín. Somos así les mujeres de la nuestra generación. Les moces de hoy usen gloss, que eso quítase como nada. Lo nuestro hay que quitarlo con estropajo, si no, no sale. Esta vez por lo menos íbamos con xuntaes. Por eso está todo así tan guapo, está todo en encarnado. Normalmente lle uno rosa, uno morado, uno azul. Una vez incluso la mi amiga Olga, que fue a la peluquería y dijeron, ay, vamos a ponerte muy guapa, vamos a ponerte como si fueses una moza. Aquellos llavios azules, llegó para mi casa, dice, ay madre, caíste en arría, ¿o qué te pasó? Estaba hipotérmica, perdía. Yo pensaba que la habían tenido que pañar del porreu. Ahora voy llevos un poema que hice precisamente pensando en estos vasos de colorinos. Dende les 2 hasta les 6 nel mío xardín con les amigues, ca una bebe un culín, ca una deixa el carmín, y el mío vaso de colores y el mío vaso travestí. A mí préstame mucho facer folixes en casa, porque en invierno no hay romeríes, entonces está una un poco aburrida. Así que habría aquí un poquitín de sidra. Cuando queráis podéis venir a verme y bebéis sidra o bebéis sidra con sifón, porque a mí me gusta mucho hacer combinados, hacer cócteles. Yo esto llámolo el tazones Night Fever, y es un cóctel prestosísimo que tiene siempre mucho éxito en todas las fiestas. La gente está como yoca con el echador eléctrico, y yo pienso que no, que lo mejor es echar la sidra como se hizo siempre, aunque estés en casa, ya se limpiará luego, o echase serrín por el suelo, que es una costumbre muy guapa que se está perdiendo. Además, luego puedes caminar descalza porque está muy giri en el suelo, y para el invierno, mucho mejor que la tarima flotante, ni tonterías. A ver, ¿cómo es esto? Uy, así, no me veo muy bien, uy. Bueno, el primer culín siempre cae un poco por fuera. Uy, molleme un poco los pies. Está riquísima. No está muy rica, pero bueno. La gente no entiende por qué estoy todo el día tan contenta. Y es porque yo me gusta alimentarme bien desde por la mañana. Voy a echar otro culín. Uy, Vicente. Por aquí. Uy. Yo la verdad es que tengo que comprar el doble de botellas de sidra que una persona normal. Ahora hay unas herramientas que les saques y bueno, en un momento métoles hasta en el bolso. Yo esto llevo en el bolso y puedo escuchar música en todo momento. Y bueno, aquí está. Uy. Naked. Bueno, dice mi nieto no sé qué de MP3 o MP4 o MP no sé qué mierdes, que ocupen menos, pero ¿cómo puedo ocupar menos que esto? Préstame mucho la casa de Víctor Manuel con las mejores canciones de él, que si me vean a Belén con esto pirateado, bueno, ponme verde, que gusta a ella. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que a mí quiero la muy bien. Este árbol ya muy precioso, parece talmente un balagar de los que tenemos por allí por Cubera, pero un balagar luminoso, que presta más. Voy a hacerlo yo, voy a copiar esta idea para el año que viene. Que Papá Noel más grande. A mí es que no me presta tanto, porque yo soy más de los Reyes o del Angulero, que son más de aquí de toda la vida. El Angulero va con la caperuza y con todo apropiado para el clima de aquí. Notase que ya estudiando de siempre. Este iba vestido en pijama. No ya apropiado. ¡Ay, qué prestosos estos zapatucos! Mucho mejor y más apropiados que los que llevo hoy, que tengo les francesites, que bueno, voy a tener que ponerles a atender. Nada más llegar a casa. Esto de menage, yo cuando lo vi la primera vez escandalicéme. Pensaba que era un menage a trois de esos, pero yo vi que era el mercado navideño de Sisión. Ya me tranquilicé. Vamos a verlo ahora. Hoy mira los paisanes como están ahí pendientes de todo. Son fans míos que tengo yo por Sisión. Hoy cómo me presta a mí la alfombra encarnado de las estrellas. Uy, este hombre es un poco mayor para mí, pero bueno, a mí con barba siempre me prestaron. Nata, mirando un poco aquí para la mi nieta, un collar así llamativo de colorinos.
Sí. Se puede probar el que quiera o mirar cómo queda. Nunca topé mi casete preferido, que lle de un cantante muy famoso y muy tradicional de toda la vida, que canta unas tonas preciosas, Chico Sinatra, conocéislo seguro. Tiene unas canciones, a mí la que más me gusta, que bueno, tornéla yo al asturiano, lle una que creo que se llama, enseñaronme en el taller de inglés, I'll be seeing you, y dice asina: atoparete al riscar el sol de la amanecida, y cuando la noche calla de nuevo, taré escucando la lluna, pero taré viéndote a ti. Vecinos a todos. Saludos, vémonos.